¿Realmente querés bienestar? Y si querés bienestar, ¿estás dispuesto también a cambiar ciertas cuestiones de tu estilo de vida, ya sea hábitos de trabajo, familiares, de juntas, de lo que sea? Tenés que estar dispuesto, tenés que tener claro qué querés y qué estás dispuesto a postergar. No importa en cuánto tiempo. Una vez que vos ya tenés decidido eso, podemos decir, bueno, empecemos con hábitos mínimos. Podemos empezar a dar una vuelta a la manzana caminando y capaz que con eso te empezás a estimular, o te podés juntar con una amiga a dar vueltas al parque, a hacer una caminata saludable mientras charlas de la vida, mientras charlas del trabajo, charlas de las cosas que te gustan. Y ya vas a estar sumando movimiento y vas a estar sumando un montón de beneficios de estar haciéndolo de manera compartida incluso. El 80% de las relaciones de amistad, de negocio y demás fracasan por falta de seguimiento. Totalmente. Bueno, en esto pasa lo mismo. Si no hay seguimiento de escribirle a las personas porque no están viniendo, si no hay seguimiento del profesor, che, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no estás viniendo la cantidad de días que habíamos planificado? ¿Cómo te estás sintiendo con la planificación? Si ese seguimiento no existe, es difícil de que una persona pueda generar un hábito. Somos gran responsables, porque somos los líderes en realidad. Totalmente. Yo quisiera entrar en el término, creo no en la meritocracia, pero siento que, o sea, creo en el mérito, pero de alguna manera u otra el contexto nos condiciona para bien o para mal, y creo que la habilidad de uno, como persona que busca desarrollarse físicamente y quiere cambiar sus hábitos, o como emprendedor, o como empresario, o como estudiante, a elegir correctamente, la habilidad de poder elegir correctamente el ambiente, crear ambiente de manera estratégica, asertiva, es clave para el desarrollo. Nos aferramos mucho al concepto de fuerza de voluntad, que la banco un montón. Creo que la voluntad, el esfuerzo personal vale muchísimo, pero es mucho más fácil acompañado. Y a veces no se trata solamente de mentores, es decir, bueno, voy al gimnasio y me quiero sentir acompañado por grandes profesionales que me van a escuchar todo. Tal vez estar acompañado de personas que tienen la misma búsqueda y que están tal vez en un nivel similar a uno, también es un motor y una motivación para poder sostener un hábito del que sea, profesional, de estudio, en este caso estamos hablando de ejercicio, o incluso cuando uno empieza a ser parte de una comunidad, también es un motor interno el saber que ya estamos en cierto nivel en donde podemos aportar. Sí, te genera un compromiso. Claro, porque empezás a ser ejemplo y empezás a liderar. En este caso, como alumno, también empezás a ser ejemplo, empezás a ser un referente para otras personas que están en una escala inferior y que están cerca de igual manera. Entonces también eso es un motor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la Piel, el podcast de Valca. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Denis Pellizzari. Él es emprendedor del bienestar, fundador de Nómade y además creador del método híbrido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Grego? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, impecable. Súper contento de poder conversar acá un poquito sobre movimiento, bienestar, entrenamiento, gimnasios, emprendimiento. Así que gracias por la invitación. Bueno, la verdad, muy contento de poder tenerte. Te estaba escuchando anteriormente sobre lo que estás haciendo, sobre lo que has creado. Y la verdad que felicitaciones por todo eso. Bueno, muchas gracias. Es una pasión. La verdad que para mí el movimiento y el emprendimiento son parte hoy de mi vida y para mí es un placer y un lujo poder tener un espacio para poder conversar sobre esto, también con referentes como vos, que de alguna manera estamos ligados con este mundo. Tal cual. Bueno, Dani, y para los que no te conocen, ¿cómo te describirías hoy? Perdón, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona hacer de todo lo que estás emprendiendo? Mi pasión es, y tal vez hasta mi propósito es poder influir en las personas de manera positiva desde el lugar que me toca, que es contagiar a las personas a moverse en búsqueda de la plenitud, el bienestar, o sea, de realmente sentirse bien desde un lugar integral. Y lo menciono porque no fue siempre así, o sea, siento que es parte también de mi desarrollo personal y parte del desarrollo que va acompañado de lo que fue el desarrollo de la marca que hoy represento, que es Nómade, y en donde, bueno, surfió un montón de cambios, o sea, desde el inicio, desde cómo arrancó el concepto y lo que buscaba hasta lo que hacemos hoy, que es realmente poder acompañar a las personas a generar este cambio a través de hábitos sostenibles y sobre todo bajo un concepto que le decimos de comunidad o de tribu, porque entendemos que el acompañamiento o el concepto de comunidad no es solamente una herramienta para poder sostener un hábito, sino que es la única manera real de sostenerlo. O sea, en todo aspecto, no solo en el movimiento, sino también en el emprendimiento y demás. Tal cual. Me encanta, muy, muy interesante lo que estás diciendo y me da pie también para hacerte una pregunta que es ¿cómo pasaste de transformar cuerpos, digamos, a crear espacios que realmente transformen a las personas desde la comunidad?
creo que fue parte de un cambio personal. Si bien nosotros inicialmente cuando creamos la marca, que fue un proceso de muy desde abajo, arrancando al aire libre con algunos materiales, y el concepto y el nombre de la marca denota un poco ese concepto que es el movimiento. O sea, nosotros buscábamos establecer una marca que, a través del nombre, en este caso Nómade, reflejara la búsqueda de la salud a través del movimiento. Como las antiguas tribus nómades, en donde el recurso se buscaba a través del movimiento o se desplazaban en búsqueda de recursos. Bueno, el recurso para nosotros es la salud. Y inicialmente esta búsqueda de la salud fue siempre a través del movimiento. Pero obviamente también hay cuestiones que fui transitando en mi desarrollo personal, y en algún punto, y tal vez por ciertas modas, me encontré tal vez me sumergí en un mundillo donde la estética era tal vez lo más importante. Y eso en algún punto en el proyecto y en mí personalmente fue rompiendo un poco el concepto en el que habíamos arrancado. Pues siempre lo menciono porque siento de que por ahí uno idealiza y como que todo siempre se muestra en las redes sociales y en todo un proceso la parte linda, y hay un montón de momentos de quiebre en el transcurso, en el desarrollo de una marca. Y para mí personalmente fue eso, y fue un punto de inflexión. O sea, un punto personal primero, porque para mí me empezó a pasar de que la estética, el consumo de la estética, el de entrenar para la estética, para verme bien, me fue intoxicando a mí personalmente, y cuando uno es el líder de un proyecto también intoxica a la marca. Eso se fue viendo reflejado en la marca. Y fue un punto de inflexión porque todo ese proceso me llevó a mí a ciertos extremos donde me veía bien. Para la gente creía que me sentía bien porque mi físico denotaba tal vez salud a simple vista o en una foto, en lo que fuera, pero por dentro estaba quemado de la cabeza, quemado y haciendo prácticas que no eran para nada saludables, y incluso llegando a un punto en donde entré en adicción con respecto al consumo de esteroides. Y bueno, ese fue el punto de quiebre. Me di cuenta que, o sea, la estética era extremadamente superficial, y se lo estaba consumiendo mi comunidad, lo estaba traspolando al proyecto en el que habíamos iniciado y que tenía un concepto totalmente distinto. Y ahí fue cuando, bueno, nada, decidí encarar una nueva búsqueda, volver a reencontrar el concepto de la marca, y la integralidad es donde empezó a tomar protagonismo ahí. O sea, me di cuenta personalmente de que el bienestar iba mucho más allá de cómo te veías o la performance física, que no deja de ser importante. Y tampoco idealizo, o sea, el sentirse bien y verse bien también es importante. Pero cuando el foco está puesto ahí, termina siendo extremadamente perjudicial. Y ahí es donde empezamos a construir un nuevo concepto que iba hacia la integralidad, hacia el integrar disciplinas, hacia un concepto de bienestar donde todo el tiempo no es intensidad, sino también bajar un cambio, donde el bienestar es también compartir con otras personas y apoyarse en otras personas. Y bueno, así es como se fue desarrollando, y como hoy tomamos fuerza a partir de un poco de esa historia personal y una historia que después impactó en la marca, a lo que hoy estamos comunicando, transmitiendo y aportando a la gente desde nuestro lugar. Claro. La verdad es que estás haciendo algo sumamente disruptivo o distinto. Y creo que debe haber algo ahí que hace que de alguna manera cuestiones algo que no está bien en la industria, que te lleve también a hacer lo que hoy estás haciendo. ¿Podrías contarnos qué es lo que vos notás o que hoy tal vez podrías llegar a cuestionar de la industria? Yo voy a cuestionar la industria, primero y principal puedo cuestionar la industria mía, en la que me desenvuelvo, pero en general creo que esto es como más global incluso. O sea, siento que la superficialidad nos invade. O sea, lo estético, digamos. En todo sentido, digo, hasta la creación de contenido, no es estético. Termina siendo como de verlo un concepto estético, o sea, la superficialidad del contenido, o sea, la búsqueda del volumen por sobre la calidad. O sea, te lo puedo llevar al contenido, te lo puedo llevar a las relaciones, o sea, la necesidad de tener 1 millón de seguidores o un montón de relaciones unipersonales, pero que carecen de calidad, de seguimiento, de cercanía, de realmente conocer a las personas. Y eso siento que impacta en un montón de aspectos, y puntualmente en el concepto del gimnasio, y ir a la crítica, y ahora yendo a una crítica un poco más hacia la industria, es la superficialidad de, no sé, los gimnasios donde terminan siendo un espacio frío lleno de máquinas, y donde, no sé, parece, o sea, las relaciones no son lo que priman o lo más importante de un espacio.
no solamente en las interrelaciones que suceden entre alumnos, entre clientes, sino el interés genuino de los profesionales de poder generar un vínculo con las personas, desde un lugar en donde el servicio debería ser lo principal y esta búsqueda por generar conexiones realmente genuinas y profundas. Y creo que eso es un gran problema, o sea, se ve en un montón de aspectos, pero puntualmente en nuestra industria. Y creo que si yo tuviera que describir por ahí mi misión o cuál es la búsqueda y qué es lo que a través de todos los esfuerzos que hacemos como equipo de trabajo, porque no estoy solo, somos un montón, lo que estamos tratando de conseguir es justamente romper con ese paradigma y de que nuestro espacio sea más que un lugar bonito, más que un lugar con luces, sino que sea un espacio donde, no sé, el valor de la generosidad, desde ese lugar de querer aportar valor a otras personas, en el lugar que te toque, en el rol que te toque, sea lo que prime. Claro. Ya sea como líder, a mí como líder o como uno de los líderes, no me siento como el líder único de esta comunidad, desde el profesor, desde el entrenador, desde el nutricionista y desde las mismas personas que forman parte de esa cultura, o sea, porque eso es comunidad, o sea, ese sentido de pertenencia tiene que traspolar y tiene que decantar esa cultura hacia los clientes, hacia los alumnos. ¿Crees en ese caso que los hábitos se construyen mejor dentro de una comunidad? Totalmente. O sea, para mí es la única manera. No quisiera entrar en el término, creo no en la meritocracia, pero siento que, o sea, creo en el mérito, pero de alguna manera u otra el contexto nos condiciona para bien o para mal, y creo que la habilidad de uno como, no sé, como persona que busca desarrollarse físicamente y quiere cambiar sus hábitos, o como emprendedor, o como empresario, o como estudiante, o sea, elegir correctamente, la habilidad de poder elegir correctamente el ambiente, crear ambiente de manera estratégica, asertiva, es clave para el desarrollo. Claro. Eso nos potencia, nos alimenta o nos hunde. Exactamente. O sea, digamos que entonces es más fácil tal vez crear hábitos en un lugar donde nos sentimos más cómodos que sostener hábitos, por ejemplo, en mi caso, si bueno, tengo que ir al gimnasio 3 veces por semana. Si yo estoy en un lugar donde me siento más pleno tal vez, o donde consigo la motivación por parte de un equipo o de una comunidad, es mucho más fácil poder sostenerlo en el tiempo. Totalmente. Lo que pasa que muchas veces, y a todos nos ha pasado, o sea, nos aferramos mucho al concepto de fuerza de voluntad, que la banco un montón. O sea, yo creo que la voluntad, el esfuerzo personal vale muchísimo, pero es mucho más fácil acompañado. Y a veces no se trata solamente de mentores, es decir, bueno, voy al gimnasio y me quiero sentir acompañado por grandes profesionales que me van a escuchar todos. Tal vez estar acompañado de personas que tienen la misma búsqueda y que están tal vez en un nivel similar a uno, también es un motor y una motivación para poder sostener un hábito del que sea, profesional, de estudio, en este caso estamos hablando de ejercicio. E incluso cuando uno empieza a ser parte de una comunidad, también es un motor interno, el saber que ya estamos en cierto nivel en donde podemos aportar, sí, te genera un a otras compromiso. personas. Claro, porque empezás a ser ejemplo y empezás a liderar. En este caso, como alumno, también empezás a ser ejemplo, empezás a ser un referente para otras personas que están en una escala inferior y que están cerca de igual manera. Entonces también eso es un motor. Entonces por eso coincido con vos de que el estar acompañado y el ambiente, todo es clave. Es fundamental. ¿Y vos crees que la gente por ahí abandona por falta de disciplina o, volviendo a lo mismo, por estar en el lugar equivocado? Yo creo que en gran manera, y espero no generar mucho hate a través de esto, pero deben estar en el lugar equivocado. Pero no no diciendo tenés que venir a mi lugar. Claro. O sea, creo que una tribu, una comunidad se conforma justamente por una serie de valores, rituales, compartidos entre un montón de personas. Entonces, la personalidad que genera la marca o el estilo a quien le habla, lo que busca generar, es clave para captar a cierto público. O sea, yo sé que hay ciertas comunidades que no van a sentirse cómodas en lo que nosotros proponemos como gimnasio. Y nosotros tenemos claro a quién le estamos hablando. Y tal vez una comunidad donde lo más importante sea lo estético, que lo sigue existiendo, no lo comparto, pero tal vez eso es lo prioritario. Todo en otros gimnasios se conformen grandes comunidades y sean parte de eso y se sientan cómodos y sostengan un montón de rituales en ese lugar. Lo que yo creo que muchas veces en esto de
rompemos con la disciplina porque estamos en el lugar equivocado, es porque estamos en un lugar en el que no compartimos valores, ideales, rituales, o que realmente no solo con la marca, sino con el ambiente que se genera en ese lugar. Entonces, me parece como importante tener claro como consumidor qué es lo que buscamos y cuál es el ambiente que nosotros buscamos, y a partir de eso también elegir. Tal vez el problema es que muchas marcas también no le prestan tanta atención a quién le están hablando y a dónde apuntan como marca. Yendo más profundo, tal vez al branding y todo lo que genera el marketing, pero sí me parece importante eso, saber elegir, tener claro qué tipo de comunidad estás buscando y saber quién te habla en ese sentido y poder unirte a esa comunidad. Sí, tal cual. Yo noto mucho también que por ahí hay gimnasios que vienen de afuera o cadenas de otros países donde vos vas a entrenar y es como que, o sea, lo mencionaste al principio, es totalmente frío. O sea, te pones tus auriculares, haces la hora y media de entrenamiento y te vas a tu casa. No tienes relación con nadie, no sentís ese compromiso por ahí como equipo. O sea, si lo llevo más al deporte, como que no sentí ese compromiso de venir permanentemente para sostener el buen hábito, para poder entrenar, porque es como que, no sé, o sea, lo hablo de mi experiencia, tal vez, ¿no? ¿Vos hiciste deporte de conjunto? Sí, Bien. y no lo encontrás. O sea, es muy difícil. Y por ahí también el gimnasio es, digamos, un deporte más individual. No sé si se caracteriza como deporte, pero tal vez es más individual, sí, pero necesitas también de esa comunidad que vos estás mencionando para que si tal vez te cuesta un poco sostenerlo en el tiempo, se genere ese impulso, ese acompañamiento, para que se provoque tal vez una facilidad en el hecho de hacerlo. Sí, total. Creo que en ese sentido tal vez coincidimos y compartimos, porque yo también vengo del deporte de conjunto. En el caso mío, yo jugaba al hockey sobre patines. Y no sé, yo nunca he podido ver, o sea, todo lo que hago, lo termino como comparando. Siempre fui un apasionado del deporte, de ese deporte que elegí. Detrás de cámara hablamos por qué no elegí básquet, me equivoqué mal por la altura y el deporte y todo, pero sí me apasioné por ese deporte que me tocó y me forjó mucho y me enseñó. Y hoy, no sé, este concepto de trabajar en equipo lo veo en el gimnasio, en esto que estamos hablando, lo veo, no sé, en el equipo con el que trabajo. Yo, para mí, digamos, lo que te enseña el deporte de equipo, lo es todo. Y después, además, más allá del acompañamiento, la motivación, hay un montón de cosas que son fisiológicas. Claro. Porque digo, está comprobado que el estar acompañado de personas, que las conversaciones, que el aporte de valor a otra persona generan un montón de una bomba química de hormonas que son favorables para nuestro bienestar. No, aparte, pará, vos me decís, vamos a entrenar juntos y te veo haciendo pecho y me decís 20 de calado, ponele 5 más, yo te sigo, yo te acompaño. Ese impulso, Total. digamos, por ahí no lo tenés si no existe esta comunidad también. Total. Y más allá del gimnasio, también hay otras cuestiones que empiezan a suceder, digamos, por núcleos externos de lo que sucede puntualmente en una máquina o en un salón. A nosotros ahora hemos arrancado con unas dinámicas que las estamos haciendo, no las estamos subiendo en redes. Y ahí te voy a explicar por qué es lo que nos pasó, y esto fue un aprendizaje muy lindo del año pasado, pero empezamos a comunicar algunas cosas internas en un grupo de WhatsApp sin mucha difusión, sin generar grandes gastos energéticos de comunicar todo, cosas más espontáneas en este grupo de comunidad donde decimos, che, ¿qué hacemos este domingo? Juntémonos, hagamos algo, che, pinta esto, todo. Empezamos hace como un mes atrás. Primer semana, se juntaron 8 personas, hicimos algunas actividades más allá de juntarnos a correr, hicimos algunas dinámicas de conversación, de poder conectar, porque también es eso, después conectar genuinamente con las personas, o sea, hacer como un vínculo y poder conocernos. Segunda semana éramos 20, tercera 40, la semana pasada 50, y se empezaron a generar, yo no te puedo explicar, o sea, yo me voy de esa, no es trabajo, o sea, me voy de ese lugar, después de las conversaciones, llego a mi casa y me siento tan bien. Y creo que eso, o sea, cuando esas cosas empiezan a pasar a un espacio, en estos espacios que se pueden generar y que no es más que, che, nos juntamos a tal lado y después empieza a tomar la gente, que pase eso también en un gimnasio, una conversación, empieza a generar un montón de sensaciones positivas que son químicas, y que hacen de que la persona quiera volver. Y el gran problema de los gimnasios y de la industria es la falta de adherencia. Por lo que sea, disciplina, no están en la comunidad correcta, lo que sea. Pero el gran problema de la industria es la adherencia.
¿cuántas veces crees vos promedio por semana de un pool de un gimnasio de 1.000, 1.500 clientes que puede tener un gimnasio de 700 metros cuadrados? ¿Cuánto crees que es la cantidad de veces por semana que promedio asisten en las personas en el gimnasio? 2. Bueno, a veces menos de 2. O sea, estadísticamente está demostrado de que las personas que van menos de 2 veces por semana, menos de 3 ya es riesgoso, ya menos de 2, olvídate, esa persona tiene gran riesgo de abandono. Entonces, el gran desafío de los gimnasios, de la industria, es cómo hacemos para que esta persona consuma con mayor frecuencia nuestro espacio. Claro. O sea, ¿qué generamos en el ambiente para que la persona en vez de venir 2 veces empiece a venir 3? Que para que venga en vez de 3 empiece a venir 4. Porque eso es lo que genera al final la adherencia en el tiempo. Pueden ser las herramientas sociales, pueden ser la diversidad de actividades, puede ser el tipo de actividades que estás proponiendo, pueden ser un montón de cosas, pero... Perdón, y te interrumpo. Sí. Y no es una cuestión de rentabilidad esto, para que quede claro, porque yo, como cliente del gimnasio, voy, pago la cuota y probablemente al dueño del gimnasio no le interesa si fui 1, 2, 3 o 6 veces. Me parece más un compromiso con el cliente que otra cosa. Total. Y me encanta. Sí, es que es eso. Una persona que no está viniendo y está pagando la cuota o pagó un semestral y no está viniendo, o sea, el gimnasio tiene la obligación de escribirle para preguntarle qué pasó y para tratar de que esa persona vuelva a participar. Y si querés que metamos la rentabilidad en el medio, la metemos también. O sea, eso es lo que destruye la rentabilidad, porque una persona que paga 6 meses y viene 5 clases y no viene más, a los 6 meses no va a renovar esa persona. Entonces el peor negocio, ¿viste? Algunos decían, bueno, me pagó 6 meses y no está viniendo, también mejor así no me ocupa el espacio. No, es lo peor que te puede pasar como gimnasio. Pero nada, creo que eso también es importante, el seguimiento. En el mundo de las relaciones, el 80% de las relaciones de amistad, de negocio y demás fracasan por falta de seguimiento. Totalmente. Bueno, en esto pasa lo mismo. O sea, si no hay seguimiento desde las personas, de escribirle a las personas porque no están viniendo, si no hay seguimiento del profesor, che, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué no estás viniendo la cantidad de días que habíamos planificado? ¿Cómo te estás sintiendo con la planificación? Si ese seguimiento no existe, es difícil de que una persona pueda generar un hábito. Somos gran responsables, porque somos los líderes en realidad. Totalmente, totalmente. Denny, ¿te animás a que derribemos algunos mitos? Dale, me encantó. ¿El cardio afecta a la masa muscular? Sí y no, ¿y por qué? Depende del contexto en el que estamos hablando. O sea, porque todo esto viene mucho del mundo del tema de no hacer cardio o medir las cantidades de cardio, porque las personas más grandes del planeta son los fisicoculturistas, sean naturales o sean con consumo de química, transmiten mucho esto, es decir, bueno, no, tenemos que limitar en volumen la cantidad de cardio porque perjudica las ganancias, en época de pérdida de peso, pérdida de grasa corporal, hay que limitar, hay que hacer un cardio muy medido porque obviamente puede contrarrestar, o en esta pérdida de grasa también podamos perder masa muscular. Y es real y válido, pero solamente es real y válido en ese extremo. Un extremo en donde estas personas llevan los niveles de masa muscular al límite. O sea, a través de la química y en los naturales al límite natural que tiene esa persona. Entonces, cada ínfimo detalle que pueda hacer interferencia es válido para la performance que ellos buscan, que tiene que ver con una cuestión competitiva de más o no. Pero cuando hablamos en un contexto de salud, donde no buscas en términos de salud tener la mayor cantidad de masa muscular, ir al límite natural de masa muscular, sino que buscas un equilibrio entre la fuerza, la masa muscular, otro indicador de salud a largo plazo, que es el consumo máximo de oxígeno en una persona, o sea, qué capacidad tenemos, qué capacidad cardiovascular tenemos, cambia un montón la regla. O sea, porque ya no, lo que podamos hacer de cardio, y sobre todo si está bien planificado, no va a interferir en pérdidas de masa muscular porque no estás en esos límites donde cada detalle cuenta. Y después, obviamente, la planificación es importante. No es lo mismo hacer cardio, hacer 10 pasadas de 400 metros, haber corrido 20 minutos antes para calentar y salir de ahí, ir a hacer piernas en el gimnasio, que distribuirlo de otra manera, donde un día trabajas piernas y trabajas algunos gestos como sentadillas, o patrones como sentadillas, estocadas, o cualquier tipo de ejercicio de piernas, y al otro día haces un entrenamiento intensivo de cardio. O sea, es importante la planificación. Ahora, en el mundo de la salud, o sea, no solo es que no vas a perder masa muscular, sino que
incluso te puede hasta beneficiar en las ganancias de fuerza de masa muscular el hacer cardio, bien planificado. Claro. O sea que lo derribamos. Sí, lo tiramos a la basura. Denny, para los que no conocen, ¿qué es el método híbrido y por qué considerás que la gente realmente necesita este método que vos has creado? El método híbrido es un poco, nace de esta pregunta que me hiciste anteriormente. O sea, ¿hacemos cardio o no? Bueno, sí, hagámoslo porque es positivo y sobre todo en búsqueda de una performance física, de salud, de tener una condición física integral. Y el método híbrido justamente es la combinación correcta de estas dos actividades. O sea, de poder preparar un cuerpo para levantar pesos. Obviamente, si vos querés ser un levantador de pesas olímpico y no vas a hacer el trabajo de cardio al nivel que va a hacer un entrenamiento, un atleta híbrido, por así decirlo. Pero cuando uno busca este equilibrio, combinarlo de manera estratégica es clave y puedes llevarte los beneficios de volverte más fuerte, de manera equilibrada, de volverte más resistente y tener la capacidad de ser más funcional a la vida, que es para lo que venimos. Estamos hechos para el movimiento. Y por eso digo que esto en el mundo del bienestar o la salud es clave. O sea, bienestar es realmente, o al menos desde mi concepción, es decir, bueno, tengo que levantar esta mesa para acomodar, el fin de semana tengo que acomodar todos estos sillones de la sala porque quedaron acá después del podcast y quiero tener la capacidad para hacerlo y que no me duele la espalda y que después al otro día no me duela todo, pero también quiero tener la capacidad de que si un amigo o un grupo del gimnasio va a subir una montaña, tener la capacidad aeróbica para poder subir un cerro. O incluso, si me invitan a andar en bicicleta, poder hacerlo. Y y ahí es donde entra el concepto de entrenamiento híbrido. Es poder desarrollar la capacidad de la fuerza y la resistencia de manera simultánea y manera estratégica para que no hayan interferencias fisiológicas entre estos dos sistemas. Y después, yendo un poco más profundo en este concepto híbrido, y tal vez esto en la página no está, pero es un poco lo que estamos tratando de transmitir desde el lugar de Nómade, es híbrido también es poder darle importancia a otras cosas que son necesarias para el bienestar, que son el bienestar mental, e incluso este concepto empieza a tomar relevancia que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, el espacio dentro de la actividad física para darle también lugar a actividades que son más calm, como por ejemplo decir, bueno, le voy a dar espacio a la movilidad, al stretching, a la meditación, a la relajación, a un espacio social, es también parte de un concepto híbrido, al menos donde lo veo hoy en este 2026, después de haber transitado toda la creación del método híbrido y toda esta mutación de la marca que está surgiendo en los últimos años. Claro, me encanta, la verdad que es impresionante porque es, o sea, más que un entrenamiento, creo que es una forma de vida. Total. Y eso, la verdad que poder sostenerlo en el tiempo es, o sea, hoy creo que como líder de todo esto tenés un poder impresionante. Para cerrar, si en la audiencia tal vez hay alguien que está desconectado de su cuerpo, ¿qué le recomendarías para poder volver o para poder arrancar y de alguna manera empezar con esto de los buenos hábitos y la creación de los buenos hábitos? Primero y principal, es como que tenemos, y después voy a dar dos cosas. Una es como que tenemos y me siento identificado, es como a todo o nada. Uh-huh. Y hay un concepto que se llama hábitos mínimos. O sea, no pasa nada. La Organización Mundial de la Salud te dice que tenés que entrenar 3 veces por semana para ser una persona saludable. Yo pienso que es más, es todos los días, hay que distintos tipos de movimiento, fuerza, salir a caminar, hacer estiramientos. Pero todavía no estamos ni en lo que propongo yo, ni lo que propone la Organización Mundial de la Salud. Lo mínimo que puedes hacer es válido para empezar a construir hábitos. Entonces, ¿cuál es ese mínimo al que hoy vos tenés que empezar a incorporar? Capaz que son 10 minutos saliendo a caminar 2 vueltas a la manzana mientras respondés mensajes porque estás explotado de trabajo y el único momento que te podés hacer es ese para dar 2 vueltas a la manzana mientras respondés mensajes porque estás explotado. Bueno, es lo mínimo que podés hacer. Después tenés que replantearte un montón de cuestiones de la vida, o sea, tu trabajo y cómo lo estás llevando. O sea, realmente te va a aportar bienestar. ¿Realmente querés bienestar?
Y si querés bienestar, ¿estás dispuesto también a cambiar ciertas cuestiones de tu estilo de vida, ya sea hábitos de trabajo, familiares, de juntas, de lo que sea? Tenés que estar dispuesto, tenés que tener claro qué querés y qué estás dispuesto a postergar. No importa en cuánto tiempo. Una vez que vos ya tenés decidido eso, podemos decir, bueno, empecemos con hábitos mínimos. Podemos empezar a dar una vuelta a la manzana caminando y capaz que con eso te empezás a estimular, o te podés juntar con una amiga a dar vueltas al parque, a hacer una caminata saludable mientras charlas de la vida, mientras charlas del trabajo, charlas de las cosas que te gustan. Y ya vas a estar sumando movimiento y vas a estar sumando un montón de beneficios de estar haciéndolo de manera compartida incluso. Claro. Y una vez que ya tenés conocí eso... una persona hace un tiempo que me contaba que él tenía reuniones, ponele, los miércoles reunión de, no sé, con parte del equipo de la empresa, y él hacía la reunión arriba de una bici. Ajá, mira. Entonces era como si fuera una llamada, y la llamada la hacía en esa hora que él tenía, que lo usaba para poder pedalear. O sea, también creo que es buscar el momento, porque hay muchas excusas detrás de todo esto, ¿no? Sí, obvio. Pero es buscar el momento y la verdad que creo que termina siendo la mejor inversión 1 horita al día para también poder volver a uno mismo. Y con volver a uno mismo saco esa frase que creo que es tuya, que ¿qué significa volver a uno mismo? Volver a uno mismo. No sé si es mi frase, pero me la vas a hacer pensar ahora. Que En algún video te la escuché. Puede ser. Digo, subo tantos videos, mira. Creo que volver a uno mismo es reconectar. Mira, bienestar, hay con una connotación que es, hay cierto mínimo de cuestiones de hábitos que tenés que hacer para realmente garantizarte bienestar a largo plazo. De alimentación, de entrenamiento, de movimiento, hasta de contexto social. Pero después hay otra parte del bienestar que es muy personal. Es 100% personal porque para mí el trabajo y lo que yo hago lo amo y ocupa un lugar re importante en mi vida. Y capaz que ocupa muchas más horas físicas que tal vez la amistad. La amistad con mis grupos de amigos que también son importantes y ocupan un lugar en mi agenda. Pero entender eso también es importante y eso es volver a uno mismo. O sea, realmente conocer qué es lo que le hace bien a uno. A mí... Yo no me veo en una vida, por ejemplo, en términos de trabajo, o sea, dedicándole 6 horas de trabajo o 4 horas de trabajo. Yo para mí lo que hago me apasiona y lo disfruto, y es algo que disfruto todo el día. Entonces, eso para mí no es un estrés, es conocerse. O sea, para mí eso también es bienestar, equilibrando las otras partes que también son importantes para mí. Entonces creo que el volver a uno mismo es como una introspección constante, ir encontrando qué es lo que nos hace bien. Y tal vez lo que nos hacía bien hace 5 años atrás no es lo que nos va a hacer bien en el futuro. O sea, me parece que es un proceso constante de introspección y de incluso reencuentro con el propósito de uno. Me encanta. Y para cerrar la última, ¿qué es el bienestar para vos? El bienestar es eso. Literal. Es el movimiento, es el compartir, y es el encontrarte con lo que realmente, con las cosas que realmente te hacen bien y que van más allá de la actividad física y lo que comamos. O sea, es conectar con las cosas que nos hacen bien, identificarlas y hacerlas, disfrutarlas. Y buscar y crear un entorno y un estilo de vida que ruede alrededor de eso. Y que eso requiere de mucho coraje, porque no es fácil tener un sueño o querer construir un estilo de vida, estar dispuesto a resignar ciertas cuestiones. Y tener coraje para hacerlo también es parte del bienestar. La verdad, te felicito, impresionante. Te dije recién, tenés un poder enorme. Gracias, y el Mario. poder de transformar vidas, que no es poca cosa. Así que quiero agradecerte por haber venido y te felicito por todo lo que estás haciendo y que sigan los éxitos como viene sucediendo. Dale, creo. Gracias a vos también. Fue una linda charla, una linda conversación. Contento de que me hayas invitado. Sos un referente dentro del mundo del emprendimiento, empresarial, y realmente para mí es un lujo haber tenido este espacio para poder conversar de una manera más íntima entre nosotros. Gracias.